años y hay algunos huracanes que se han convertido en verdaderas tragedias para países como Estados Unidos, por ejemplo, con Harvey, que ha inundado a la ciudad de Houston y ha demostrado la fuerza que puede tener un fenómeno como esto, que realmente ha significado una tragedia para Houston, no solamente por la cantidad de personas que han muerto, alrededor de 40. Inusitadamente en Estados Unidos que mueran, por ejemplo, 40 personas, es mucho, sino también por el daño ecológico y el daño económico que esto ha producido a una de las 5 grandes ciudades de Estados Unidos, Houston. Tú te das cuenta y mira las fotografías, Gustavo, de lo que ha ocurrido en ese país, en esa ciudad, y ves que hasta los elevados han sido inundados, definitivamente. Sí, en las calles la gente anda en pequeñas embarcaciones. Dicen que en los países grandes los fenómenos también son extensos, grandes, así cuando hay un fuego en esas planicies. Pero resulta que también en Asia hay una situación desastrosa, con ciudades inundadas igualmente, también por tifones que han ocurrido, que es como se les llama por esa zona, a los ciclones, y que han hecho muchísimo daño. Nosotros y también tenemos los llamados monzones, también, que son esos ríos desbordados, esa lluvia también. Sí, así es. En Sri Lanka. Tenemos a Irma, que viene en dirección en la zona del Caribe. Está en la zona del Caribe, en dirección hacia la República Dominicana, Puerto Rico, y que podría esta semana provocar daños en caso de que su dirección se coloque más hacia el sur y nos afecte directamente. Esta ilustración que estamos viendo, que es de la Oficina de Huracanes de Estados Unidos, la llamada NOAA, ahí nos ilustra, en el circulito amarillo, ahí más o menos es que se encuentra el huracán. Sí. Sí, el ojo. Y vemos la trayectoria, después un poco un azul cielo. Esa sería la trayectoria. Pasaría, vamos a decir, por encima de la República Dominicana, pero tocaría con sus lluvias, sobre todo al este y al noreste, y quizá hasta Puerto Plata será afectado. Sí ocurre lo que regularmente ocurre, que suelen estos fenómenos al llegar aquí, ya a las Antillas, suelen irse un poco más al sur, entonces afectaría al este y al sureste de República Dominicana. Si es que se coloca medio a medio, nos daría en la madre, como dicen. Ojalá, eso no lo queremos. De todas maneras, y afectaría muy fuertemente a Puerto Rico. También. Porque Puerto Rico si pasa así, también afectaría a Haití, República Dominicana y todo eso. Bueno, ya el gobierno dominicano ha convocado a todos los organismos que componen el COE. El presidente se va a reunir hoy con los funcionarios responsables y ya se han puesto en alerta, ¿no?, todos los protocolos respecto a todo lo que hay que hacer para, en caso, ojalá que no sea así, de que nos afecte directamente este huracán, pues que se pierdan lo menos posible en términos de vida, sobre todo, propiedades y otros daños. ¿Tú recuerdas el año antepasado el huracán que destruyó Puerto Príncipe? Ah, sí. Fue un huracán muy raro, muy extraño, que entró por una zona y afectó muy duramente, borró a parte de Puerto Príncipe. En esta zona de la región del Caribe, los huracanes cada cierto tiempo provocan daños. Recordemos David, Federico, recordemos George, recordemos Olga, por ejemplo, que son huracanes que han afectado muy duramente a República Dominicana. Huracanes y tormentas, depresiones, que a veces son hasta peores porque entonces termina lloviendo muchísimos días con las inundaciones, los suelos saturados y todo eso. Bueno, siempre se ha dicho que estamos en la ruta de los huracanes y por eso estos países siempre tienen que tener esas alertas pendientes y llevar a cabo cualquier tipo de operativo rápido. En esto hemos avanzado, hay que decir, tanto las organizaciones del COE, que también contiene a la Defensa Civil, como la propia ONAMET, la Oficina de Meteorología, ya se han creado unos comités de respuesta rápida en todos los municipios y todas las provincias. Y cada vez que se acerca un fenómeno de esto, esa gente está presta directamente a trabajar. Yo creo que República Dominicana hizo conciencia de la necesidad de tener al frente de estos organismos
a personas competentes y con conocimiento y con entrenamiento, que no produzcan informaciones erróneas por vínculos políticos o por razones que no son precisamente las de la defensa de la sociedad o de la población, y que generen daños como ya los tuvimos aquí a finales del siglo pasado. Cuando digo a finales del siglo pasado, recordemos 1998, por ejemplo, que uno de los, George fue el huracán que nos golpeó muy duramente, y que hubo mala información manejada por las autoridades, y eso provocó que fuese mayor el daño en víctimas por parte de este huracán. Sí, porque la gente, si no se le dice que es inminente el paso, que se descuida un poco. De hecho, cuando ya es inminente y cuando ya se da el aviso de huracán, la gente se resiste muchas veces a dejar sus casas, porque bueno, que teme perder sus cositas, pero siempre la vida es lo que hay que preservar. Ahora en Estados Unidos, por ejemplo, hay, Gustavo, y ha habido discusión porque uno de las autoridades locales en Houston le pidió a la gente que se quedara en sus casas. Y eso provocó mucho mayor daño por las inundaciones. Mira, sobre eso de Texas ha habido sí muchas contradicciones. Esa por un lado, lo que tú dices, y por otro, porque Trump ha querido aprovechar todo esto para un gran figureo y eso ha caído muy mal. Y de hecho ha insistido con sus pleitos con la prensa, diciendo que la prensa debe reportar las cosas buenas que él ha hecho y que se está sacándole partida política a todo esto, y eso ha caído muy mal. Y lo otro es que hubo grupos de supremacistas que se acercaron a zonas dañadas con letreros en vehículos que decían solo para gente blanca. Y la propia gente blanca de esos lugares los rechazó porque dicen que no quieren nada de grupos de odio. Una cosa increíble, ¿no? Bueno. Y por otro, un hecho que no se comentó tanto aquí y se pensaba que era algo falso, pero fue confirmado por el propio gobierno de Venezuela, que en medio de esa crisis que tiene Venezuela, Nicolás Maduro ofreció ayuda por $5 millones al gobierno americano. Y eso ha indignado a mucha gente en Venezuela que dice, caramba, pero aquí hay unificado un general. Sí, como que hay una relación extraña entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Bueno, la mayor solidaridad y el mayor apoyo a Nicolás Maduro se lo ha ofrecido Donald Trump con esa amenaza que él dio. Sí, no, porque eso le dio el arma perfecta para que hiciera incluso todo lo que ha hecho últimamente. Para justificar muchas cosas. Sí. Y además que eso hizo que muchos gobiernos, incluso críticos hacia Venezuela, de alguna manera dieran un espaldarazo. Lo que nos toca a nosotros, Gustavo, con el caso de Irma es estar atento y recibir las informaciones oficiales, tanto de la Oficina Nacional de Meteorología como del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, en relación con el paso de Irma. Se prevé que el jueves de esta semana, el próximo jueves, es cuando estaremos más expuestos a los efectos del huracán. Ojalá que el trayecto del huracán no pase cerca de República Dominicana. Que siga elevándose hacia el norte. Que ojalá se eleve y que obviamente así no nos afectaría a nosotros ni a Cuba. Aunque irá a destino a Estados Unidos, por supuesto. Pero ya cuando llegue ya a las costas de la Florida, posiblemente esté un poco debilitado, se sigue esa trayectoria. Así, hacemos una pausa. Como se había anunciado, Fausto, el movimiento Marcha Verde llevó a cabo este domingo una especie de asamblea nacional en donde se aprobó la línea a seguir a partir de ahora, después de todas las marchas que se han llevado a cabo. Y consiste en que van a intensificar, dicen, la lucha por el fin de la impunidad. Había muchas expectativas respecto a lo que podría decidir este movimiento, porque se sabe que internamente hay puntos de vista de gente que entendía que debían convertirse en algún ente, ¿no?, formal de lucha política. Otros decían que no se puede confundir la lucha social con la política dura, y que debía seguir siendo eso, un movimiento social, que parece que es lo que va a seguir siendo. Hay que ver en la práctica cómo se intensifica esta lucha. Si es que van a dar algunos pasos judiciales, podría ser, quizá haciendo algunos sometimientos, uno no sabe, o variando lo que ha sido hasta ahora su modalidad de lucha, que es convocando caminatas, mítines en diversas partes del país.
hay la interrogante de si el movimiento, que yo creo que tiene un gran apoyo y cada día se parece más vigoroso, pero si se podrá sostener en el tiempo, es mi interrogante. De esa manera, porque finalmente la gente que apoya el movimiento quiere que se propicien cambios, y los cambios se propician desde la política, no desde afuera. Ellos dijeron que a la convocatoria y a la reunión que se hizo asistieron representaciones de 132 municipios, de los 158 municipios del país, es decir, que tienen una representación. Eso es más que cualquier partido. Eso es muchísimo más que cualquier partido político. Y además han dicho que fueron representantes de las organizaciones que integran el movimiento, que creo que son más de 80 o cerca de 100 organizaciones que integran este movimiento. Realmente el desafío que tienen es muy grande porque hay mucha gente que vaticina su muerte, y hay otros que entienden que la transformación del movimiento en algo más de vocación política podría representar también una debilidad para ese movimiento. Y si no una debilidad, evidentemente que va a provocar disidencias y requebrajamiento, porque ya en lo político no es tan fácil ponerse de acuerdo. Entonces, Gustavo, sobre las decisiones que tomaron de aumentar o incrementar la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, yo creo que eso es algo como que se cae de la mata, es decir, es algo ya sabido. La otra cuestión que decidieron fue luchar por la salida de Odebrecht de República Dominicana. Eso ellos lo han estado mencionando durante mucho tiempo, es decir, esa parte, sí, que es más de lo mismo que ellos han estado haciendo durante todo este tiempo, que es lo que se ha pedido en cada uno de los manifiestos que se ha leído en los municipios y en los lugares, en las provincias en donde ha habido marchas verdes. Bueno, pues igual han pedido prácticamente lo mismo. Igualmente han dicho que van a incrementar la lucha local, es decir, la lucha en los lugares para identificar la corrupción, la corrupción local. Y reclamos particulares. Y reclamos particulares de municipios. Esa es la otra decisión que tomaron, pero uno siente como que hay dificultades para salir adelante. Que esto tal vez es apenas una parte de las decisiones que se estaban esperando, pero la gente como que esperaba otra cosa más. No, lo que pasa es que esos son líneas generales y enunciados, Fausto, pero yo digo de volcar todo esto en voluntad y en materializarlo, ya hay la cosa distinta. Aquí tenemos historia de movimientos de diversos sectores que en un momento dado han concitado mucha atención, han hecho propuestas interesantes y con el tiempo se van cansando. La política resulta odiosa para mucha gente, pero los políticos son los que saben hacer política. Aquí recuerdo un movimiento guardando la distancia, que era de técnicos, de intelectuales, que pretendió como ser la antipolítica que concitara atención, que fue un movimiento moderno, ¿tú recuerdas? Sí. Y luego muchos de ellos, que en principio criticaban mucho a los políticos tradicionales, terminaron diciendo, no, esa gente es admirable, esto no es fácil. No, porque recorrer el país, no cansarse constantemente, eso no es una tarea fácil. Además de que la política requiere recursos, y los recursos no es tampoco fácil conseguirlos. Mira, una dificultad que tiene el Movimiento Verde es que ha sido muy, muy exitoso. Entonces, tú cuando alcanzas éxitos escalonados como ellos lo lograron, la expectativa es de que consiga más. Exactamente, la expectativa es de que se consiga más y se espera más. Y cuando hacen una asamblea para tomar decisión importante sobre el futuro del movimiento, se espera un poco más. Y como ellos, las decisiones que han tomado son parte de la misma lucha que han llevado hasta este momento, pues bueno, no hay nada nuevo, no hay una transformación. Yo pienso que algo en que podría enfocarse, al margen de todas estas proclamas que se han hecho. Parte de que el Movimiento Verde tiene muchos enemigos. No, claro, pero esos enemigos en la práctica han sido derrotados porque no han podido con el movimiento hasta el momento. Bueno, yo digo que una cosa en la que ellos pudieran fortalecerse al margen de que se planteen todas esas metas es hacer algo parecido a lo que hizo el Movimiento Amarillo por la Educación, que emplazar y comprometer públicamente a los actores políticos. Porque ese tipo de lucha
nadie con dos dedos de frente va a salir públicamente a decir yo estoy en contra. Es decir, aún el que odie más al Movimiento Verde no va a salir a decir yo estoy en contra de que se luche contra la corrupción. No lo va a decir. O va a decir yo estoy con la impunidad. No, va a decir no, esa es mi causa, esa es mi lucha también. Como con las cartas pastorales de la iglesia, con que le den un boche a todo el mundo diga saluda y dice que eso está bien y nadie se da por aludido. Entonces, el movimiento aquel del 4% hizo una cosa que sería insólito en otro país. Comprometió, emplazó y todos se comprometieron a cumplir con la ley. Los candidatos a la presidencia, siendo sí, candidatos. Con su partido sí. Ahora mismo yo pienso que se puede hacer lo mismo con los actores políticos fundamentales, porque son líderes. Sí. Decirle, bueno, si ustedes entienden que ustedes pueden hacer este es un movimiento de una naturaleza diferente, Gustavo, porque este movimiento surge contra el gobierno de Danilo Medina o contra la corrupción en la administración de Danilo Medina. No solamente contra eso, ya han mencionado también las gestiones de Leonel Fernández y de Hipólito Mejía. Aunque la han mencionado. Se le pega mal faula a este porque este que está en Claro, aunque la han mencionado, el objetivo ha sido, obviamente, cuando tú buscas la relación Movimiento Verde Danilo Medina, tú te vas a encontrar con que el fundamento de la crítica del movimiento precisamente la por la forma en que el gobierno ha manejado también el caso de Brecht, que ha tratado de sacar a su gente y han enfilado los cañones contra funcionarios de pasados gobiernos, incluyendo del propio PLD, pero de Leonel Fernández. Entonces la naturaleza del movimiento impide que se pueda convocar a todos los actores políticos, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que se podría en una coyuntura, ya cuando se acerquen la elección. Ni siquiera Leonel Fernández se acerca a ese movimiento. No, pero uno no sabe si va a ser el candidato. Hay que esperar. O sea, que una vez que se acerquen ya las elecciones y ya hayan candidatos definidos, yo creo que, mira, aunque sea por hipocresía, todos dicen, sí, yo estoy de acuerdo. Si fuera la oposición, sí, pero el Partido de la Liberación Dominicana no. Pero aún la oposición también tiene sus bemoles, porque hay muchos de ellos que están acusados. Así que, pero yo digo, si se puede comprometer públicamente, sería un interesante ese ejercicio. Es solo una... Vamos a ver qué nos depara las próximas acciones del Movimiento Verde. Ya hubo una acción ante Punta Catalina en la instalación de la planta en Baní. No fue como se esperaba. Pero hay que decir también que ha habido también diligencias a nivel judicial, tanto de Movimiento Verde como de otras organizaciones. Por ejemplo, las 4 entidades que sometieron un recurso ante el Ministerio Público, Masada, Participación, Juan 23 y Santiago Somos Todos. Eso está pendiente. Es decir, no se le puede decir al Ministerio Público no ha respondido a por eso, pero no se le puede decir al Movimiento Verde, bueno, pero procedan, como dicen los políticos, que ya han procedido. Es el sistema que no ha respondido al Movimiento Verde. Vamos a hacer una pausa. Hoy se reúne el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y parece que uno de los temas de esta convocatoria es la respuesta que debe darse a la comisión bicameral que está llevando a cabo y que hizo ya reuniones con prácticamente todos los partidos, excepto con el Partido de la Liberación Dominicana en su comité político, que deberá discutir la matriz que se le entregó a todos. Incluso los legisladores y miembros del comité político tienen la matriz de la ley de partidos políticos. Este es un esfuerzo conjunto del sistema de partidos políticos porque ha sido una comisión bicameral que ha manejado esto y allí han participado las direcciones de los partidos con las cuales se han reunido, más la Junta Central Electoral, que también ha sido parte convocada para ese proceso. Y hay algunos aspectos de discusión, Gustavo, como el tema del financiamiento, el tope del financiamiento a los partidos políticos, el esquema que hay de las campañas electorales en la parte financiera, por ejemplo. En el PLD parece que existe la idea de que se quede tal y como está todo, con lo cual, obviamente... Pero no es absoluta esa idea del PLD. No, por eso ellos no tienen un criterio. No. Se supone que hoy el comité político deberá tomar una decisión. Ojalá que primen el criterio de la gente más sensata, más abierta, que entienda que el PLD no puede, a pesar de todo el poder que tiene, simplemente aplastar cualquier idea diferente.
ojalá que prime esa idea de un poco más de apertura y que entienda que las sociedades son dinámicas, igual que la política, y no siempre se puede hacer lo mismo. Ya ellos han sido exitosos, como han sido las cosas hasta ahora. Es bueno que haya mayor apertura en esa visión del PLD, de la administración del poder. Y que obviamente haya un control por parte de los organismos electorales, en el caso de la Junta Central Electoral, en el sentido de que las finanzas públicas no pueden de ninguna manera derivarse o volcarse, como ocurre cada vez que hay un proceso electoral y que el gobierno se va de la mano y se crean situaciones como el déficit fiscal en el año 2012 de casi 200.000 millones de pesos, o se producen declaraciones como las que produjo Leonel Fernández, diciendo, bueno, nosotros dedicamos 40.000 millones de pesos a los programas de bacheo de las calles, entrega de cajas, de comida, de cosas a la gente, y variamos el resultado de las elecciones. Porque en definitiva... ¿Y él dijo eso? Eso fue lo que él dijo en la ciudad de Nueva York. No, pero anunció que ese dinero iba a entrar. Vamos a ver entrar a la economía, pero tú sabes lo que significa eso. Bueno. Entonces, el uso de los programas sociales del gobierno como de manera clientelar, se les coloca a los programas Solidaridad, primero Quique ya aprende contigo, y todos los programas que son Bonogás, Bonoluz, todos los que son los de compensación escolar, se le agrega un componente electoral y se le vincula a algún comité de base del partido, ese tipo de cosas que son como el PLD denigrantes en la política. Tiene el dominio del Congreso y ellos decidieron formar esa comisión, se supone que para escuchar de manera abierta, no prejuiciada a todo el mundo. Ojalá que ellos sigan así, con esa misma apertura, porque hay una situación real, aunque no nos guste, que es que prácticamente las decisiones políticas de mayor peso para el PLD, pero para todo el país también, la toma el comité político. Es una especie de poliburó, como el que tenía la Unión Soviética, y entonces lo que ellos deciden ahí es lo que ocurre finalmente. Entonces uno lo que espera es que la gente más sensata, que los hay dentro del comité político, hay otros que no, que entienden que ellos no deben ceder en nada ni nada. Incluso había quienes planteaban que eso era un disparate, una ley de partido. ¿Que para qué? Pero bueno, en este caso uno espera que la gente más sensata sea la que convenza a los demás y que el comité político decida que nos demos, o que ellos les den al país, porque ahí uno no decide. Una ley de partido lo más moderna posible y que haga de verdad más democrática la competencia política. Yo no estoy, Gustavo, muy convencido de que aprobando leyes se resuelvan los problemas institucionales del país. Bueno, necesita la ley, además de la ley, primero la voluntad política para cumplirla. Pero se requiere la voluntad política. Pero es mejor porque cuando aquí hay una hemos ley. aprobado leyes para resolver temas y al final violamos la ley. No, somos especialistas en violar tenemos la maravilla. La Constitución nuestra en algunos aspectos es una maravilla. Por ejemplo, la preservación de la vida. Sin embargo, la policía se tira 2 y 3 todos los días y no pasa nada. Está por encima de la Constitución y de todo. Aquí aprobamos una estrategia nacional de desarrollo. Y nada, eso no se cumple, eso es letra muerta. Esa ley hay que ponerla, si era 2030 y qué sé yo cuánto, 2060, porque como vamos, estamos atrasados. Entonces, yo por eso digo, podemos discutir una ley de partidos políticos y aprobarla y que sea una maravilla. El tema es si hay voluntad política para ejecutarla. Siempre será mejor que exista, porque ya es un instrumento por el cual pueden reclamar las partes afectadas. Nos hemos acostumbrado como sociedad a aspirar a que las leyes resuelvan los temas. Y las leyes no resuelven los problemas, Gustavo. Las leyes son un instrumento que si hay voluntad política se puede utilizar. Sí, pero dan una ayudadita, porque como no somos la sociedad británica que tiene leyes consuetudinarias, que no escritas, los británicos son muy especiales en ese aspecto y me simpatiza eso de ellos, que ni siquiera una constitución escrita tiene. Bueno, no quiero que nos despidamos, Gustavo, sin decir que mañana se va a entregar el premio de fotoperiodismo convocado por la Universidad APEC y por el Banco Popular. Este premio de fotoperiodismo ya fue decidido y va a ser a las 6 de la tarde en APEC el acto. Se va a aprovechar la oportunidad. Fue la última actividad que cubrió Carmen Suárez, nuestra compañera fallecida en diciembre pasado. Y se va a aprovechar, esa fue una decisión de la universidad y fue aprobada también por los miembros del jurado
de estos premios, hacerle un homenaje póstumo a Carmen Suárez. Se va a producir, va a haber, además de la exposición de las fotografías ganadoras, se va a hacer también una exposición de unas 15 fotografías de la periodista Carmen Suárez, que estuvo... Sí, escogidas especialmente, se ha trabajado en una curación de esas fotos, escogiéndolas por temas, y van a estar ahí. De nuevo es un motivo de orgullo para nosotros y siempre recordar con ese mismo cariño a Carmen. También hay que decir, Fausto, que murió un periodista de muchísimos años, amigo de todo el mundo, Leo Hernández, conocido popularmente, y a él le gustaba que le dijeran así la pipigua. Fue ese nombre se lo puso Juan Bosch. Sí, sí, Juan Bosch su papá fue muy amigo de Juan Bosch, y fueron muy cercanos en un momento dado. Sí, sí. Sí. Leo era un hombre que vivía el reporterismo. Sí. Él siempre quiso ser reportero, de hecho llegó a tener algunos proyectos de pequeños periódicos impresos, digitales, pero él le gustaba sobre todo ser reportero. En los últimos años había estado dedicado a relaciones públicas y siempre fue una persona muy solidaria, sobre todo con los periodistas. Sí. De manera que lamentamos su muerte. A partir de las 10 hoy estarán expuestos sus restos en la funeraria Blandín. Así es. Hasta mañana.